Guanajuato se engalana hoy en día con la presencia y el reconocimiento a nivel mundial de su polémico Museo de Momias. Películas, mercancía, hasta los tradicionales dulces de momias que llevas de recuerdo a tu familia. Pero, ¿y qué hay detrás de la historia de estos extraños y pacíficos personajes? Quedan algunas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿por qué están ahí? ¿A quién se le ocurrió exhibirlos? ¿Por qué hacer una atracción encima de la muerte de estas personas? Sin duda, la curiosidad humana no conoce límites. Dice la frase: como te ves me vi, y como me ves te verás. ¿Será que al ver estos cuerpos nos hacemos a la idea del inevitable destino que nos espera a todo ser vivo al caer al eterno sueño al final de la vida? Siempre nos preguntaremos quizás el cómo nos vamos a ver, qué apariencia tendrá nuestra cara, nuestras manos. Casi siempre evitamos pensarlo, o si lo pensamos generalmente no usamos nuestra propia imagen, pero sabemos que es un proceso que sí o sí llegará a suceder. No hay forma de parar este destino, y qué tal hacerse a la idea. Pues hoy contaré un poco sobre este museo localizado en Guanajuato, México. Las imágenes sobran, pues se sabe de sobremanera cómo se ve una momia si tenemos de referencia lugares tan destacados como Egipto y sus técnicas de conservación hacia sus reyes y líderes, los faraones que descansan en estas grandes pirámides que muchos confundíamos con palacios, cuando en realidad solo eran enormes tumbas. Así es, Munra de los Thundercats no vivía en un palacio, vivía en su propia tumba. Por eso incluso salía de un sarcófago. Así también se habla de las maldiciones e incluso lo que pasó con los descubridores de la tumba y de los restos de Tutankamón, donde en resumen, todos aquellos que estuvieron relacionados con el descubrimiento murieron por hechos desconocidos en un corto lapso de tiempo. No se sabe si el descubrimiento de las momias de Guanajuato llegó cargada de alguna leyenda, pero es un hecho que llegó haciendo una gran polémica y llegó para quedarse. Ahora bien, entendamos la historia de las momias que descansan en los museos de México. Las momias son consideradas patrimonio cultural del municipio de Guanajuato. ¿En dónde se desarrolla la leyenda de las momias de Guanajuato? En el cementerio de Santa Paula en Guanajuato, construido a mitad del siglo XIX, hoy es un lugar de interés turístico y cultura en Guanajuato. Cuenta la leyenda de las momias que, en el año de 1833, Guanajuato sufrió de una epidemia de cólera, dejando a miles de muertos. Además, lo peor de esta enfermedad es que dejaba inmóvil el cuerpo de las personas, haciendo pensar que estaban muertos. En Guanajuato, la leyenda cuenta que al verlos en ese estado eran enterrados en vida, ya que así también evitaban que se siguiera propagando la enfermedad. Con el tiempo se comenzó a cobrar un derecho de perpetuidad a los familiares de los cuerpos enterrados, y si no había pago, se exhumaban los cuerpos, así las descubrieron. Se dice que cuando expusieron los cuerpos para que los familiares lo reconocieran, atrajeron a muchos curiosos. El primer cuerpo encontrado fue el de Remigio Leroy, un médico francés que falleció durante su visita a Guanajuato y que es exhibido en el museo con un elegante traje. A medida que se fueron desenterrando los cuerpos, se colocaron en el osario con la esperanza de que los familiares los reclamaran y pagaran el derecho correspondiente. Pocas personas respondieron a la convocatoria del gobierno, así que los cuerpos permanecieron exhibidos en el osario y poco a poco se fue corriendo el rumor. Con el tiempo, el panteón comenzó a recibir la visita de personas curiosas que querían ver cómo lucían estos macabros hallazgos, lo que dio después origen al museo. Las momias del museo datan de entre finales del siglo XIX y XX. La razón de los cuerpos momificados en el Panteón de Santa Paula se debe a la asombrosa naturaleza de la tierra de Guanajuato. En esos tiempos ingresaban los cuerpos en ataúdes de madera en cajones techados sin permitir la humedad. Además, la moda en el siglo XIX era usar muchas prendas de ropa, por lo tanto, se absorbían muchos líquidos necesarios para la descomposición. De hecho, la razón por la cual las momias de Guanajuato tengan la boca abierta es por efecto de la gravedad, que con el peso de la mandíbula deja abierta la boca. Aunque hay quienes gustan de contar que al ser enterrados vivos por causa de la epidemia
que ya te conté despertaban aterrorizados bajo tierra. Seguramente conoces al famosísimo Santo, un luchador profesional y un ícono de la cultura mexicana. Primero, debes saber que este personaje, además de luchador, también fue actor y realizó muchas películas, entre ellas El Santo contra las momias de Guanajuato de 1970. La película ocurre en el Museo de las Momias de Guanajuato, supuestamente en un cuarto oculto, donde se encuentran momias con cuerpos casi perfectos y caras terroríficas. En la película se cuenta la leyenda de Satán, un luchador que perdió contra el antepasado del Santo y juró regresar 100 años después para vengarse. Además, aunque no lo creas, el Santo tiene una corta aparición en su propia película, ya que las primeras peleas con las momias son ejecutadas por Blue Demon y Mil Máscaras. Finalmente, es hasta que los luchadores son capturados por las momias que por pura coincidencia el Santo llega a salvar a todos. En lo personal, esta película me confundió un poco, ya que pasan algunas cosas que no tienen explicación, como la manera en que escaparon Blue Demon y Mil Máscaras. Lo cierto es que esta icónica película contribuyó exponencialmente a que la leyenda de las momias de Guanajuato se hiciera tan famosa. Juanito es una de las momias más pequeñas del mundo y que se encuentran aquí, solo mide 22 centímetros. En el museo se exhiben los cuerpos momificados de 111 personas, entre ellos hombres, mujeres e incluso niños, que dieron origen a la historia de las momias de Guanajuato. El Museo de las Momias cuenta con 11 salas de exhibición, incluyendo una sala de proyección que da la bienvenida a los visitantes. Hay un sinfín de leyendas que habitan en el museo, como la leyenda de la momia bruja, misteriosa mujer que supuestamente desenterraba a los cadáveres para sus hechizos. Las momias también son controvertidas. A los viajeros de otras culturas les cuesta entender por qué una de las ciudades más bellas de México exhibe macabros restos humanos. Algunos estudiosos creen que los cuerpos están mal almacenados y mal etiquetados. A principios de este año, los planes para un nuevo y deslumbrante museo de momias se desecharon después de que los académicos y los representantes de la UNESCO se opusieron a su ubicación en un centro comercial propuesto en el centro de la ciudad. Mucha gente se cuestiona si es moral exhibir estos cuerpos, ya que son de seres humanos y merecen tener dignidad. Comentan que lo que hace el Estado se le llama turismo negro y que esto es inaceptable. Y aunque las momias presenten una cara de dolor y sufrimiento, ya que la mandíbula cae inevitablemente por la gravedad, dando este aspecto a las momias como de dar un grito de dolor, no sabemos por la pena que debieron pasar al momento de morir, o el sufrimiento de sus familias, o si era deseo del difunto ser exhibido después de su fallecimiento. Así que existen dos bandos, uno conservador y que pide que las momias regresen a ser enterradas bajo tierra, y la contraparte que va por la tradición y la cultura que se conserva desde hace muchísimos años y que da nombre e identidad a la ciudad de Guanajuato. Un hecho polémico muy reciente nos dice que algunos de los cuerpos momificados fueron trasladados a finales de marzo al tianguis turístico de la Ciudad de México sin el permiso del INAH. Estos comenzaron a desarrollar una serie de hongos que podrían resultar infecciosos para los humanos. Las fotos aparecidas en los medios a finales de marzo, en las que se mostraban los restos exhibidos en vitrinas. En al menos uno de los cuerpos momificados se observaban una serie de hilos blanquecinos, con un aspecto algodonoso. Los expertos hablaban de indicios de colonias fúngicas y advertían de que la situación resultaba preocupante al no haber valorado los cuerpos antes de su traslado desde Guanajuato a la capital, debido a que consideran que requieren atenciones especializadas. De la mano del centro del INAH, Guanajuato y de las autoridades municipales de la ciudad, buscaron atender la problemática que presenta la conservación de las momias, su protección, el manejo y la dignificación de los restos. Hace un año, la institución comenzó una comisión formada por 4 expertos, precisamente para devolver su identidad y dignificación a cada uno de los cuerpos momificados. Y por si no sabías, Jalisco también tiene sus momias y mucha gente no lo sabe. Les contaré la breve historia de las momias de Atemajac o de Zapopan.
El día 2 de octubre del 2005 confirmó el INAH que eran 7 momias exhumadas en Zapopan y la cual certificó que son momias de 7 cuerpos humanos que tras permanecer 20 años en el cementerio municipal de Zapopan detuvieron su proceso de descomposición de manera natural. Los cuerpos experimentaron el proceso conocido también como disecación. Desde 2004, la Dirección de Cementerios del Gobierno de Zapopan inició una actualización del padrón de propietarios de las criptas, para lo cual fue necesario exhumar algunos cuerpos, y en febrero de este año encontraron la primera momia. Ellos dicen, los propios familiares nos solicitan la exhumación y cuando se certifica que el cuerpo está momificado, se les pregunta si quieren donarlo para ser exhibido. De los 7 casos, 5 dieron su aprobación y 2 no, comentó Susana Pérez, directora de la dependencia. Explicó que los primeros en revisar los cuerpos fueron especialistas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes comprobaron su condición. Posteriormente, personal del INAH tomó muestras para determinar las causas de la momificación. En ese entonces, el INAH designó a la antropóloga Josefina Bautista Martínez para que restaure y maquille las 5 momias que serían exhibidas en el museo en el actual cementerio de Atemajac, a un costado del mismo cementerio. Aunque se desconoce la causa exacta de la momificación de los restos humanos, especialistas en la materia consideran que se debió a la deshidratación de los mismos, ya que las condiciones de la cripta, como la humedad y la temperatura, impidieron el desarrollo de las larvas. La historia de cada persona se encuentra justamente en cada vitrina, y nos damos cuenta que eran seres humanos, que vivían, respiraban, trabajaban, tenían sueños, que cumpliesen o quizás no, la vida es interrumpida de tajo. No hay vuelta atrás, es una sola oportunidad. La reflexión es clara, no hace falta resaltar nada, si bien el camino es difícil, hay que sentirlo y vivirlo intensamente. Esperando que este video te haya resultado interesante, me despido entonces. Por favor suscríbete, comparte y nos vemos pronto aquí en Detectando Paranormal. Muchas gracias y hasta luego, detectoristas.